Primera resurrección, segunda resurrección, reino de 1000 años, el milenarismo, el juicio de los tronos. ¿De qué se trata el Apocalipsis 20? ¿Hay un reino de 1000 años al cual podemos subirnos? ¿Hay un milenarismo? ¿Qué es eso? Vamos a analizarlo un poquito. Leamos el Apocalipsis 20, continuemos con nuestra lectura. Dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Vamos a ver un poco, recordemos todo lo que hemos leído del Apocalipsis y recordemos que el tiempo, la línea de tiempo de la visión que Dios le da a Juan, no es una línea de tiempo como la que estamos acostumbrados a ver en un libro de historia. Esto ocurrió en tal año, esto en tal año, esto en tal año, y todo tiene una línea donde van pasando las cosas. Bueno, en esta visión del Apocalipsis no es así. Los tiempos se presentan juntos, pasado, presente y futuro, como en una pantalla de cine circular donde se está viendo todo de manera simultánea. Dios ve las cosas así. Para él el tiempo transcurre de otra manera. Hay hechos que ya ocurrieron, hechos que están pasando y hechos que van a ocurrir. Entonces tenemos estos 1000 años, que es un tiempo larguísimo, no son 1000 años por reloj. Uno puede sacar la calculadora y calcular, a ver, ¿y cuándo van a ser esos 1000 años? ¿Y después qué va a pasar? Bueno, no funciona de esa manera, ¿no? Vamos a ver de vuelta. Vi un ángel que bajaba del cielo, tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Ángel que baja del cielo, Jesús. Llave del abismo en la mano, el control sobre el mal, sobre el Satán, sobre aquello profundo y oscuro. Jesús tiene el poder sobre todo. Es el Todopoderoso, del cual ya nos hablaba al principio el Apocalipsis. El que era, el que es y el que va a venir. ¿Quién va a venir? Jesús, el Todopoderoso. Hay que leerlo, porque si no dicen, no, Jesús no es el Todopoderoso es el Padre. Bueno, no es lo que dice el Apocalipsis. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Recordemos en el Antiguo Testamento las alianzas del pueblo hebreo y cómo las alianzas van llevando a la humanidad a cada vez estar más protegida. Esas alianzas que forman como un cerco alrededor de la humanidad y la cual el Satán se le quejaba a Dios en el libro de Job. Sacale el cerquito y dámelo para que lo pueda zarandear, porque vos lo protegés. Bueno, Dios le dice, bueno, le voy a sacar la protección, pero no lo mates. Ese cerco, ¿no?, que Dios pone alrededor de la humanidad, que son las alianzas. Cada alianza pone a la humanidad en una situación mejor. ¿Pero ocurrió todas las alianzas el mismo día? No, fue un proceso, ¿no? Después del diluvio, Dios pone una alianza, un cerco, le dice, ya esto no va a volver a pasar. Después hace una alianza con Moisés. Jesús pone la última alianza y definitiva y dice, bueno, la muerte segunda ha sido vencida. Y a partir de ahí el camino está abierto al reino de los cielos, siempre y cuando uno se porte bien. Vamos a ver eso también, porque ese es otro tema. Entonces, dominó el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo encadenó por 1000 años. Este encadenar por 1000 años no significa que va a ser un paraíso y todos vamos a estar felices, va a haber unicornios y hadas tirando florcitas, un paseo por un camping. No, es simplemente esto, ir poniendo cercos a la humanidad para protegerla y tenerla más acotado el mal que el Satán puede hacer. El desastre que hacía antes ya no puede llevarlo a ese nivel. Sacrificios humanos, se comían la gente cruda y hacían todo tipo de barbaridades, eso ya no se puede hacer.
Entonces, hay un cierto límite que ya se ve manifiesto en esta imagen de que lo ha encadenado. Lo arroja al abismo, lo encerró y puso encima los sellos. Ya hemos leído el libro sellado, los sellos, que los abre Jesús. Jesús abre los sellos. En el rol del Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá, puede abrir los sellos para que sepamos de qué se trata. Vencedor Jesús, jinete blanco, vencedor para seguir venciendo para siempre. Me decían, no, pero ese no es Jesús, porque Jesús aparece en el capítulo 19. Es el mismo. Es el mismo. Vencedor para seguir venciendo. Si pensamos que no es Jesús el primer jinete que sale en los 4 jinetes cuando se abre el libro, entonces vamos a pensar que el Satán venció, porque es vencedor para seguir venciendo. Detrás del vencedor salen los jinetes vencidos, los 4 jinetes. Los 3 que salen después son los que perdieron. ¿Quiénes son? La violencia, el jinete rojo, la economía opresiva, lo que llamamos hipercapitalismo, ha perdido, vencido por el evangelio, la buena nueva, el reparto, las doctrinas sociales, han vencido a esa economía opresiva que vende todo caro. No lo vemos todo el tiempo, pero va mejorando, va mejorando, va mejorando. Ya no es la esclavitud aquella que veíamos hace 200 años, 300 años, 100 años, ¿no? Trabajo infantil, todo ese desastre, ni hablar en la época de Cristo, que era esclavitud, con grillete en las manos. Entonces, vemos que lo encierra, lo ata hasta que se cumplan 1000 años, que es un tiempo extenso. Jesús le pone coto, le pone límites, ¿no? Veíamos ya en el Edén que Dios, al darle la información que la humanidad no tenía, que era la de saber que el culpable de la tribulación humana era el Satán, le da a la descendencia de la mujer la posibilidad de pisarle la cabeza a la serpiente. Esto, atarla con una cadena. Y los eslabones de la cadena son las alianzas, el pueblo hebreo, la ley, todos los mecanismos de Dios. No, pero yo quiero verlo en un momento. Eso no va a ocurrir. Los procesos de Dios son largos y llevan todo un mecanismo. Ese mecanismo está lleno de eslabones de esa cadena. Pueblo hebreo, la ley, las alianzas, la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia, todo un proceso. Entonces, tenemos, luego vi unos tronos, se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. ¿Qué es lo que pasa acá? Cada vez que alguien muere, el alma se va con Dios, el cuerpo queda tirado en el piso, y se va a este juicio inmediato. No, pero ahí me dijeron que dormimos y después vamos a un juicio final. Si hemos leído el Apocalipsis y llegamos al capítulo 20, no vimos dormir a nadie. Nadie ha dormido. O por la música, o por los que cantaban, o por lo que fuera, pero no vimos dormir a nadie. Mientras en la tierra la gente todavía estaba viva, en el cielo había millones y millones y billones de almas que estaban vivas, felices, contentas, cantando, siguiendo al Cordero. O sea, a ver, dormir no existe. Entonces, vemos estos tronos que van a juzgar, juzgan en el momento de la muerte y ya se va o a una situación de entrar al reino de los cielos porque te has portado súper bien, o a pasarla un poquito mal mientras te arrepentís, recapacitas, pulís lo que te falta, ¿no? Purgar las cosas pendientes para estar en condiciones de entrar al reino de los cielos, que te den la vestidura blanca, esa metáfora de ser santo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, dice, vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a ver un poquito. Las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Vemos que otra vez las almas están
con Dios en el cielo. Vi las almas de los que fueron muertos, los mártires, perseguidos, por defender la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces acá tenemos dos temas. Aquellos que fueron muertos por defender la palabra de Dios, los profetas, todos los hebreos, los judíos buenos que trataron de hacer las cosas bien y los mataron, defendiendo el testimonio de la palabra de Dios, y luego en la iglesia cristiana todos aquellos que defendían a Jesús y fueron mártires, los mataron. Muchísimos, muchísimos, más de los que están en los libros. Un montón de mártires anónimos que murieron y mueren hoy, y siguen muriendo hoy defendiendo. Estos decapitados tienen que ver también con aquellos que son marginados por defender y defender en todo tiempo la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas obras, porque no es necesario que te maten, simplemente que te dejen a un costado, te metan preso, te expulsen de tu trabajo, de donde estés, de tu sinagoga, de tu iglesia, por ser muy defensor de la palabra de Dios, por defender buenas políticas sociales, por defender al trabajador, por defender a los huérfanos, vulnerables, como dice la Biblia, huérfanos y viudas. ¿Cuántas veces se persigue a gente que defiende al vulnerable, al huérfano, a la viuda? Terminan presos, asesinados, proscriptos, no se los dejan acceder a cargos públicos, simplemente por haber defendido a los pobres. Entonces, esto abarca a todos esos, ¿no? Y los que no adoraron a la bestia, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Entonces, esta bestia de la cual se habla tiene que ver con las doctrinas opuestas a Dios, las doctrinas, falsas religiones, falsas ideologías o ideologías anticristianas, todo lo que es anticristiano, que va contra lo que enseñaba Jesús, todas esas falsas religiones, el universo, el secreto y todas esas pavadas, que van contra Dios, que son súper individualistas, que son básicamente anticristianas, políticas, ideologías, líderes falsos, falsos profetas que hablan y mienten, que no aceptaron la marca en la mano, las obras, que no obraron mal, que no aceptaron la marca en la frente, pensamiento, el pensar mal. No te van a poner un código de barros en la frente, código de barra en la frente o en la mano, no. Es una cuestión de pensamiento y obra. Esa es la marca en la frente y en la mano. Dicen, entonces, todos ellos reinan con Cristo 1000 años. Un tiempo extensísimo porque el reino de Cristo llegó con Cristo. El reino de Dios ya estaba en la tierra cuando Él estaba ahí. A partir de ahí continúa hacia el futuro y hacia el reino de los cielos. ¿Quiénes reinan con Él? Bueno, todos estos, judíos buenos, cristianos buenos, que obran bien, y el cristiano bueno se transforma en un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque al bautizarse, al recibir el Espíritu Santo, se transforma en sacerdote de Dios, de este reino de sacerdotes, y por eso, como imagen de ese sacerdocio, acceden al pan de la presencia. ¿Qué es ese pan de la presencia? La Eucaristía. No, la Eucaristía es una historieta romana, católica, que no existe en la Biblia. Sí, existe en la Biblia. La Eucaristía está prefigurada a la salida de Egipto con el pan del Pesaj. Luego va a ser el maná, el pan bajado del cielo, y luego en el tabernáculo, Dios a la par de los sacrificios va a poner el pan de la presencia, que solo podían comer los sacerdotes. Ese pan va a terminar siendo el pan que va a partir Jesús dando, bendiciendo, eulogien, la bendición típica judía de los alimentos, eulogien, y luego va a dar gracias a Dios, eucaristas. Así es la palabra que utiliza el griego en el Nuevo Testamento, eucaristas. Ese eucaristas de dar gracias es Eucaristía. Por eso, cuando se come el pedacito de pan en la misa, se accede a la Eucaristía.
de Eucaristía, que es lo que dijo Jesús en la última cena. Y entonces el pancito se llama hostia porque hostia significa víctima del sacrificio. ¿No es eso el pancito, la víctima del sacrificio, el Cordero de Dios, que se hace el memorial de Cristo? Hagan esto en memoria mía. Bueno, es eso. Entonces, el cristiano al renacer, le decía Jesús a aquel judío que lo había visitado en la noche, el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. Y este judío le pregunta, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y él le decía, ¿cómo vos, que estudiaste la Torá y te la pasás con la Torá bajo el brazo, no sabes estas cosas? Entonces, el cristiano renace al ser bautizado. Ahí hay una resurrección en su primera resurrección. Cuando Cristo resucita, ahí hay una primera resurrección de todo el pueblo cristiano, una resurrección junto con él, porque él arrastra a la humanidad con él. Así que hay una primera resurrección de ese pueblo de sacerdotes que va a seguir sumándose sacerdotes a través del tiempo al ir agregándose gente al cristianismo, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos estas imágenes que pueden ser raras y que uno espera que sea al final de un tiempo y todo junto, pero no es así como nos muestra el Apocalipsis, los hechos. Dice, los demás muertos no revivirán hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. ¿Quiénes son estos que van a resucitar o revivir al final del tiempo? Aquellos 1000 años que termina cuando termina todo. Bueno, todos esos otros que no son cristianos, pero que se han portado bien igual, ¿no? Hay un montón de gente que no es cristiana, que no va a ser parte de los sacerdotes, pero que van a estar en el cielo igual. ¿Cómo van a estar en el cielo si no son cristianos? No, eso van al infierno, dicen. No, ¿cómo? ¿Acaso Dios va a hacer un club privado en el cielo y solo los cristianos van a entrar? No, ¿van a estar los judíos? Van a estar. ¿Van a estar los cristianos? Sí. ¿Y los ateos? Van a estar. ¿Se portaron bien? Sí. ¿Qué es lo importante? Que se portaran bien. Los demás son sacerdotes, pero el resto está igual. Y los budistas y los hinduistas van a estar todos. Y los taoístas también. ¿Se portaron bien? Ya está. Ahora vamos a ver que el tema de las obras es fundamental. No es sola fe. Ese dogma de la sola fe no está en el Apocalipsis. El Apocalipsis son obras, buenas acciones. Pero a mí me dijeron que con sola fe alcanzaba. Bueno, si lees el Apocalipsis, eso no está. Acá es cuestión de buenas acciones, lo que hiciste, porque sus obras los acompañan, dice el Apocalipsis. Ahora vamos a ver que otra vez se vuelve sobre este mismo. Entonces, dice que los muertos, no, los demás muertos, los demás que murieron, pero están en el reino de los cielos, entrando al reino de los cielos, van a resucitar a la nueva tierra, a la nueva vida en el último tiempo. Esa va a ser la segunda tanda de resurrección. Pero ya están en el cielo, sí, ya los vimos en los capítulos anteriores. Van muriendo en la tierra y van llegando al cielo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Estuvieron en stand-by hasta que Jesús resucitó, murió, fue a buscarlos, los liberó y resucitó y todos pudieron acceder al reino de los cielos si se habían portado bien. Y si no, pulieron sus cosas y entraron al reino de los cielos. Entonces dice, cuando terminen los 1000 años, ya al final de los tiempos, Satanás será soltado de su prisión. ¿Por qué Dios lo suelta? Porque Dios quiere ver si este chico se convierte, él y sus amigos, sus legiones. No, ¿cómo puede ser que que Dios quiera que el Satán se convierta? Y sí, pues Dios no quiere que se pierda a nadie. ¿Acaso el Satán no es un ángel creado por él? Y las legiones que siguen al Satán no son ángeles creados por él. ¿Él quiere que esa gente se pierda? No. Así que les da una oportunidad final. ¿Que no la tomen? Bueno, esa es otra historia. Pero nosotros no podemos juzgar eso. Cuando pelea el Satán con el ángel por el cuerpo de Moisés, el ángel le dice, mira, que te castigue Dios, ¿no? Que Dios te reprenda. Yo no puedo, Dios te reprenda, yo no te voy a reprender.
No es una cuestión nuestra, es una cuestión de Dios. Entonces dice, cuando se terminen los 1000 años será Satanás soltado de su prisión, saldrá a seducir las naciones, pues no hay forma, este tipo no aprende más, sale a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, Gog, Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar, o sea, sale enfurecido a hacer toda la macana de vuelta. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos. Fíjense la imagen, ¿no? Las fuerzas del Satán rodean a los cristianos, a los buenos judíos, a la buena gente, al campamento de los santos para hacerlos perder. Dice, pero Dios no permite que el Satán y sus legiones toquen a la humanidad santa. Baja fuego del cielo, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y los devora. Se terminó, ¿no? Les dio la última oportunidad, no la aprovecharon, fin. A otra cosa, mariposa. Dice, luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Se terminó. Esto se termina. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados, según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. ¿Y la fe? ¿No era una cuestión solo la fe? No, ahí lo vemos una vez más. Ojo, ojímetro. Guarda con el sola fe, no sea que te lleves un disgusto cuando llegues acá. Y te digan, chicos, la sola fe no alcanza, tienen que mostrar buenas obras. No, pero yo no hice buenas acciones porque me dijeron que con sola fe alcanzaba. Bueno, vas a ver que no. Entonces, si el Apocalipsis te está diciendo, tenés que hacer buenas acciones, no te confíes del dogma de la sola fe. Guarda, guarda. ¿Qué son estos libros? Una imagen de que Dios se acuerda de todo. Y que vos te acordás de la macana que hiciste. Cuando llegás allá, Dios mira tu corazón y sabe lo que hiciste y lo que no hiciste. Y ahí va a estar el tema, ¿no es cierto? No, pero fíjate en el libro, revisalo. O sea, vos sos un libro abierto. Cada uno de nosotros es una carta leída para Dios, un libro abierto. Así que ese libro está escrito en nosotros. Dice, y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Juzgado según sus obras. Acciones. El mar devolvió a los muertos, la muerte y el Hades devolvieron a los muertos. Una imagen de que todas las almas llegan a Dios. El mar, ¿no? del mundo, de la gentilidad, la muerte, el Hades, el reino de los muertos, todos, esas almas, todas llegan a Dios. Antes, después, durante, todo el tiempo llegan, por eso veíamos tanta gente en el cielo. Millones y millones y millones y millones. Bueno, eran toda esa gente que fue llegando hasta el final. Están todos, cada uno juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Se terminó la muerte y el Hades, el reino de no está más. ¿Por qué? Porque es vencida por Jesús. El jinete blanco que sale primero cuando se abren los sellos. El jinete blanco, Jesús con el Evangelio, vence la muerte segunda. No existe más. La muerte, el Hades, es arrojado a la disolución para siempre. La muerte segunda no existe más. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Ya vimos que ese es el libro de la vida. Está escrito en vos. Si vos estás bien, obraste correctamente, vas a estar escrito en ese libro de la vida. No hay predestinación. No es que Dios escribió el libro de la vida al principio y jugó con nosotros durante toda nuestra existencia. No. El libro de la vida tiene que ver con lo que uno ha hecho, se ha subido, se ha bajado el libro de la vida 800 veces durante la vida. ¿No? Obré bien, obré mal, obré bien, obré mal. Bueno, ¿cómo llegás al final? Con conciencia, habiendo tomado conciencia, habiéndote arrepentido, habiendo arreglado con el hermano, antes de llevar la ofrenda, como decía Jesús, mira, antes de dejar la ofrenda acá, anda a arreglar con tu hermano. Y después vení de vuelta, pero no vengas, sin arreglar con tu hermano, no vengas. Entonces tiene que ver con buenas obras de amor al prójimo que escriben nuestro libro de la vida. Cuanto más buenas obras haces,
más amas al prójimo, más estás bien con Dios y en comunión, mejor va a estar tu librito de la vida. Va a estar más limpito cuando llegues allá con tus papelitos de migración en el bolsillo. Cuando te pidan, dame tu librito, el librito tiene que estar bien. ¿Y cómo? En base a las obras. No puede decir sola fe, porque vas a estar en serias dificultades. Tiene que decir buenas acciones, buenas acciones, buenas acciones. Y así vas a tener tu librito perfecto. Una carta abierta leída por Dios. ¿No es cierto? No va a haber nada que ocultar. Y ahí, adentro del reino de los cielos, a la vida eterna. Muy bien, lindo, se está cerrando, ya nos falta muy poquito, ¿no? Ya tenemos cocinado el Apocalipsis, es un libro muy lindo, complejo, con una línea de tiempo complicada, hay que prestarle mucha atención. ¿Es un libro difícil? Sí. ¿Lindo? Sí. Muy bien, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.